grave para darle la bienvenida al conductor de Informe Capital en Capital 21, a Juan Becerra Costa. Siempre me da mucho gusto compartir micrófonos con él. Querido Juan, ¿cómo te va? Mira, es la frase más dicha desde que inició la pandemia. Prende tu micrófono, por favor. Pues Toño, muy contento de saludarte y agradecerte la generosidad de este espacio y también le mando un abrazo fuerte a Vicente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, pues analizando lo que no deberíamos analizar, Juan, el trabajo de los colegas. Creo que ese será un muy interesante tema hoy. Hace unos momentos en la mesa de trabajo, pues platicábamos de la participación de la corresponsal de Proceso, Dalila Escobar. Yo he insistido aquí en Sin Censura hasta el cansancio que como periodistas debemos buscar la información como dé lugar, como se pueda. Que en las conferencias, en los chacaleos, pues tenemos que hacer la mayor cantidad de preguntas que podamos, pero también hay algo que se llama ética periodística, la ética periodística con la que tenemos que permitirle a los compañeros, pues también tener su turno, la inteligencia suficiente para englobar en dos preguntas, de acuerdo al reglamento, toda la información que estamos buscando. Y hoy, pues hay hasta especulaciones, hay situaciones muy controvertidas. Hoy, Dalila Escobar de Proceso le cuestiona al presidente López Obrador qué porcentaje hay de certificación de elementos de la Guardia Nacional, sobre todo en derechos humanos, pues le recrimina que según ella hay 2.500 quejas por violaciones a los derechos humanos. De hecho, ¿qué te parece si podemos poner solamente esta parte de la pregunta? El presidente le responde que pues, no es así, que es muy distinto, que no son iguales, ¿no?, a los gobiernos pasados. Es algo que se nota, que se ve, que ahí están los datos. ¿Pero qué te parece que escuchamos solamente la primera parte y lo comentamos? No, vamos a la cuarta. La cuarta es importante. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Preguntarle primero sobre el tema de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Primero quisiéramos preguntarle sobre el asunto del porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de la formación? ¿Cuál es el porcentaje de la certificación que se tienen de los elementos de la Guardia Nacional? También sobre el tema de la formación en derechos humanos, sobre todo porque, bueno, pues organizaciones e incluso la propia CNDH ha contabilizado más de 2.500 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos desde en esta administración hasta abril. Y bueno, pues sin olvidar también casos, por ejemplo, como el del estudiante de Guanajuato. Está, ¿no? Y menciona casos y etcétera. Creo que en organizaciones y vamos, en instituciones humanas habrá de todas formas cuestionamientos y obviamente desafortunadamente algún tipo de violación de irregularidad, pero en comparación, querido Juan, con sexenios pasados, creo que pues estamos muy fresas. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, querido Toño, de entrada, pues sí hubiera estado bien que se documentara la reportera, pero qué bueno que hizo la pregunta. Te digo, hubiera estado mejor planteada, que no se hubiera planteado entonces, pero bueno, hubiese podido encontrar otro tema si hubiese investigado. Pero bueno, no investigó lo suficiente, fue y la planteó. Qué bueno que lo hizo. Te voy a decir por qué. Porque entonces da pie a que se desmienta o se aclare esta información y que no se haya publicado así, imagínate, en la portada de Proceso, pues esta aseveración, esta afirmación, pues ya quedó ahí en una conferencia, el presidente respondió, pero todo esto nos da pie para un asunto mucho más profundo, que tiene que ver con distintos temas relacionados con la seguridad, que es una de las principales responsabilidades y también promesas de resolver de este gobierno, y con los derechos humanos. Mira, de entrada, Toño, o sea, imagínate no corregir una propuesta, no importa cuál sea esta propuesta, para trazar la dirección que lleve al destino que se busca alcanzar. Eso en todos los rubros sería muy grave. En el de seguridad, vayamos a hacer tantita historia. O sea, y a historia más reciente. Durante su campaña, el presidente López Obrador dijo que la tropa tendría que regresar a sus cuarteles, lugar del que no debió de salir. Y no debió salir para disparar contra mexicanos. Bueno, llega a la presidencia y ¿qué pasa? Viene la propuesta de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz se planteó, y de ahí hemos visto su coordinación con Fuerzas Armadas, la iniciativa para que se adhiera a la Secretaría de la Defensa y la participación del Ejército Mexicano, de la Marina, en tareas de seguridad. Todos nos preguntamos
de qué se enteró el presidente, o sea, de qué se dio cuenta. Y seguramente parte de la respuesta a esta pregunta es la enorme necesidad de mantener la presencia de fuerzas incorrompibles y la necesidad de que esas fuerzas le den estructura a un nuevo cuerpo de seguridad para que entonces no suceda lo mismo que pasó en sexenios anteriores, por ejemplo, con la Policía Federal. Hay maneras de planteárselo. El presidente mintió porque dijo que iba a sacar a los militares de la calle, que iba a regresar a la tropa a los cuarteles, es la que está diciendo la cantaleta de la oposición, y otra es, bueno, el presidente se dio cuenta de algo y rectificó, y qué bueno que también esta mañana lo dejó muy claro. No, sí, claro que rectificó, que era de un presidente que no rectifica el camino, sobre todo a través de un compromiso de campaña, porque no es lo mismo estar fuera del gobierno en su ejercicio que estar en campaña para acceder a él. Llegas al gobierno, te enfrentas a una enorme situación de realidades, y entonces en base a esas realidades dice, voy a cambiar la estrategia. Pero lo que no cambia el presidente, y esto no lo dice la oposición, es la dirección del camino. ¿A dónde quiere llegar? A la pacificación del país. No está rompiendo una promesa, está cambiando la estrategia para poder cumplir. Ahora, de ahí a militarizar al país, eso hizo Calderón. Y lo que hoy emprende el gobierno actual es muy distinto, y ojalá y se entienda el hecho de que militares lleven a cabo tareas de seguridad no significa que nuestra nación esté militarizada. Te lo voy a plantear así. Los ciudadanos, a ver, Tony, vivimos un orden militar, es decir, estamos sometidos a ese orden, a un orden del ejército, el legislativo está integrado por militares, la impartición de justicia, los órganos federales, estatales, hay militares ahí. Para que el ejército realice funciones como construir una obra o llevar a cabo la forma de vacunación o que absorba un cuerpo encargado de pacificar el país, ¿significa para ti que estemos militarizados, Toño? Definitivamente no, y creo que estuvimos militarizados en su momento, ¿no? Vamos, lo que está ocurriendo ahora no, lo que pasó antes sí, es un tema verdaderamente controvertido. Yo te quiero ser perfectamente honesto, Juan. Yo estaba muy en desacuerdo de que se mantuvieran las botas en las calles. Siempre he dicho que es absolutamente necesario que esas se cambien por lápices, por libros, por cuadernos. Y después, al ver la realidad a la que nos enfrentábamos, al ver cómo es que era imposible terminar con esta crisis humanitaria de otra forma, pues considero que en efecto, por un lado, sí tiene que estar el enfrentar las causas, pero por el otro tiene que enfrentarse de alguna u otra forma. No nos podemos quedar sin algún tipo de defensión. Claro, Toño, y ahora, lo que sí